una frecuencia que repele exactamente lo que dicen querer. Dicen que quieren abundancia, pero vibran en escasez. Dicen que quieren amor, pero vibran en desconfianza. Dicen que quieren éxito, pero vibran en ansiedad. Y luego se preguntan por qué las cosas no llegan, por qué tienen que luchar tanto, por qué la vida es tan difícil. La respuesta es simple pero incómoda, porque están en guerra consigo mismas. Porque su mente consciente quiere una cosa, pero su estado emocional está enviando la señal opuesta, y en ese conflicto interno, pierden, siempre pierden, porque el estado emocional es más poderoso que la intención consciente. Puedes repetirte 1000 veces al día, yo merezco abundancia, pero si en el fondo sientes que no hay suficiente, que tienes que pelear por cada migaja, que el mundo es un lugar hostil, esa es la señal que estás enviando, y esa es la realidad que estás creando. Entonces, ¿cómo cambias eso? ¿Cómo pasas de la tensión a la calma, de la escasez a la abundancia, del miedo a la confianza? No es con afirmaciones vacías, no es repitiéndote mentiras en las que no crees, es cambiando tu estado interno de manera real, profunda, sostenible. Y eso empieza con una decisión consciente de relajarte, de soltar, de dejar de pelear contra todo y contra todos, empezando por ti mismo. Recuerdo una paciente que llegó a mi consulta hace años. Era una mujer brillante, trabajadora, con metas claras, pero completamente agotada. Llevaba años persiguiendo un ascenso en su trabajo, años sacrificando su vida personal, su salud, sus relaciones, todo en función de esa meta. Y el ascenso no llegaba. Y ella no entendía por qué, porque estaba haciendo todo bien, trabajando más horas que nadie, tomando todos los cursos, diciendo sí a todo. Pero cuando empezamos a explorar su estado interno, descubrimos algo revelador. Ella estaba operando desde el miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser reemplazada, miedo a decepcionar, miedo a quedarse atrás. Y ese miedo la tenía en tensión permanente, en modo hipervigilancia, en un estado de estrés crónico, que no solo la enfermaba físicamente, sino que también la hacía menos efectiva en su trabajo, menos creativa, menos colaborativa, menos atractiva para los ascensos que tanto buscaba. Le pedí que hiciera algo que le pareció absurdo, que dejara de perseguir el ascenso. No que renunciara a él, sino que dejara de perseguirlo. Que se relajara, que empezara a disfrutar de su trabajo sin la carga de la expectativa, que se enfocara en hacer bien lo que le correspondía, sin más, sin esa necesidad neurótica de demostrar constantemente que era la mejor. Al principio pensó que estaba loca, que eso era rendirse, que así nunca iba a conseguir lo que quería. Pero estaba tan agotada que decidió intentarlo. ¿Sabes qué pasó? A los 3 meses le ofrecieron el ascenso. No porque dejara de trabajar bien, sino porque cuando se relajó, cuando soltó la necesidad desesperada, empezó a brillar de una manera diferente. Empezó a ser más ella misma, más auténtica, más presente, más efectiva, y la gente lo notó. Y las oportunidades aparecieron, no porque ella las forzara, sino porque finalmente estaba en el estado adecuado para recibirlas. Esa es la paradoja de la manifestación. Cuanto más la persigues desde la tensión, más se aleja. Cuanto más te relajas y confías, más se acerca. Y no es magia, es que cuando estás relajado, cuando estás en tu centro, operas desde tus mejores recursos. Eres más inteligente, más creativo, más perceptivo, más conectado, y esa versión de ti es la que atrae lo que deseas. Ahora, déjame ser claro en algo. Relajarte no significa ser pasivo, no significa no hacer nada, no significa conformarte con menos de lo que mereces. Relajarte significa soltar la tensión innecesaria, la preocupación improductiva, el control neurótico. Significa actuar desde la intención clara en lugar de la reacción ansiosa. Significa confiar en tu proceso en lugar de dudar constantemente de ti mismo. Y aquí viene algo que es fundamental. La tensión es adicción. Sí, has leído bien. La mayoría de las personas están adictas a la tensión sin saberlo. Han vivido tanto tiempo en ese estado que les parece normal, incluso necesario. Sienten que si se relajan, algo malo va a pasar, que van a perder el control, que van a fallar. Y entonces se mantienen en tensión como una estrategia de supervivencia, sin darse cuenta de que esa tensión es precisamente lo que las está destruyendo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho cuando consiga esto, entonces me voy a relajar? ¿Cuántas veces has pospuesto tu paz mental
hasta que se cumpliera alguna condición externa. Y cuando esa condición se cumple, ¿realmente te relajas? No, porque inmediatamente aparece otra cosa que perseguir, otro problema que resolver, otra meta que alcanzar, y sigues en tensión. Ahora por otra razón, pero siempre en tensión. Esa es la trampa, esa es la adicción. La verdad incómoda que nadie quiere escuchar, es que si no aprendes a relajarte ahora, con las circunstancias que tienes ahora, nunca lo vas a hacer, porque las circunstancias siempre van a cambiar, siempre va a haber algo que te preocupe, siempre va a haber una razón para estar en tensión. La paz no es algo que encuentras cuando todo está resuelto. La paz es algo que construyes en medio del caos, no a pesar del caos, sino precisamente en él. Y cuando construyes esa paz interna, cuando aprendes a habitar un estado de calma, incluso cuando afuera todo es turbulencia, ahí es cuando se produce el milagro. Ahí es cuando empiezas a manifestar no desde la carencia, sino desde la plenitud. No desde el miedo, sino desde la confianza. No desde la lucha, sino desde el flujo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que no necesitas que cambie nada afuera para empezar a relajarte. No necesitas que se resuelva tu problema económico, no necesitas que tu pareja cambie, no necesitas que tu jefe te valore, no necesitas que tus hijos se comporten como tú quieres. Puedes empezar ahora mismo, con lo que tienes, donde estás. Porque la relajación no depende de las circunstancias, depende de cómo tú decides relacionarte con ellas. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto a soltar la adicción a la tensión? ¿Estás dispuesto a experimentar con la posibilidad de que relajarte no te va a hacer débil, sino más fuerte? ¿Estás dispuesto a confiar en que puedes lograr lo que deseas sin sacrificar tu paz mental en el proceso? Porque esa decisión, esa disposición, es el primer paso. Y también el más difícil, porque significa ir contra todo lo que te han enseñado, contra toda la programación cultural que te dice que tienes que sufrir para merecer, que tienes que luchar para ganar, que tienes que estar en tensión para estar vivo. Pero te voy a decir algo que he aprendido después de décadas de trabajar con personas. La vida no tiene que ser tan difícil. El éxito no tiene que costar tu salud mental. La abundancia no tiene que venir acompañada de ansiedad. Y el amor no tiene que ser una lucha constante. Todo eso es posible cuando aprendes a operar desde un lugar diferente. Un lugar de calma, de confianza, de certeza interna. Y ese lugar no está en ningún retiro espiritual en las montañas. Está dentro de ti, esperando que tú decidas habitarlo. Así que aquí va mi invitación. Suelta aunque sea por un momento la necesidad de controlarlo todo. Respira profundamente. Siente tu cuerpo. Nota la tensión que cargas en los hombros, en la mandíbula, en el estómago. Y poco a poco, con cada exhalación, deja que esa tensión se vaya. No toda de golpe, no esperes un milagro instantáneo. Pero empieza, porque cada momento que pasas en calma es un momento que estás vibrando en la frecuencia de lo que deseas, y esa es la verdadera manifestación. Ahora, si esto te está resonando, si algo de lo que estoy diciendo te está moviendo por dentro, necesito que hagas algo. Dale like a este video. No porque yo necesite los likes, sino porque ese gesto, ese pequeño acto de decir, sí, esto es para mí, es también un compromiso contigo mismo. Es una manera de decirle a tu cerebro, esto es importante, esto lo quiero recordar, esto lo quiero aplicar. Y créeme, cuando te comprometes, aunque sea con un gesto pequeño, algo cambia. Sigamos profundizando. Vamos a hablar ahora de algo que es absolutamente crucial, la diferencia entre querer y necesitar. Porque este es uno de los mayores obstáculos para manifestar lo que deseas, y la mayoría de las personas ni siquiera lo ven. Cuando tú quieres algo, estás en un estado de deseo, de preferencia, de intención. Querer es ligero, es abierto, es creativo. Es como decir me gustaría que esto sucediera, y voy a poner mi energía en esa dirección, pero no dependo de ello para estar bien. Cuando quieres, estás relajado porque tu bienestar no está condicionado al resultado. Actúas, te esfuerzas, haces tu parte, pero no te aferras. Y esa ligereza es magnética, atrae, crea posibilidades. Pero cuando necesitas algo, todo cambia. Necesitar es pesado, es urgente, es desesperado. Es como decir, si no consigo esto, estoy perdido, no valgo, no puedo ser feliz. Cuando necesitas, estás en tensión constante,
porque tu bienestar depende del resultado. Y esa tensión, esa desesperación repele, porque cuando operas desde la necesidad tomas malas decisiones. Aceptas menos de lo que mereces, te conformas con migajas, te aferras a personas y situaciones que no te convienen porque tienes miedo de quedarte sin nada. Y lo peor es que la necesidad se nota, la gente la percibe, aunque no sea consciente de ello. Cuando estás necesitado de amor, las personas se alejan. Cuando estás necesitado de dinero, las oportunidades se cierran. Cuando estás necesitado de validación, pierdes tu poder. Porque la necesidad huele a carencia, y nadie quiere asociarse con la carencia. Todos queremos estar cerca de la abundancia, de la plenitud, de la confianza, y esas cualidades solo existen en el querer, no en el necesitar. Entonces, ¿cómo pasas de necesitar a querer? ¿Cómo sueltas esa urgencia desesperada que te está saboteando? Primero, reconociendo que tienes una necesidad, porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de cuánto necesitamos algo hasta que nos detenemos a observarlo. Si cada vez que piensas en tu meta sientes angustia, si cada vez que visualizas lo que deseas sientes más ansiedad que ilusión, si cada vez que no ves resultados inmediatos te desesperas, eso es necesidad, no deseo. Y segundo, trabajando en tu sensación de completud interna, porque la necesidad siempre viene de un vacío interno que intentas llenar con algo externo. Si necesitas una pareja para sentirte valioso, el problema no es que no tengas pareja, es que no te sientes valioso por ti mismo. Si necesitas dinero para sentirte seguro, el problema no es la falta de dinero, es la falta de seguridad interna. Si necesitas el reconocimiento de los demás para sentirte importante, el problema no es que no te reconozcan, es que tú no te reconoces. Y aquí viene algo liberador. Cuando dejas de necesitar, no dejas de querer. De hecho, quieres con más claridad, con más fuerza, con más autenticidad, pero sin la carga de la desesperación. Y desde ese lugar, manifestar se vuelve infinitamente más fácil. Porque estás abierto, estás receptivo, estás disponible para recibir lo que la vida quiere darte, en lugar de estar cerrado, aferrado, exigiendo que las cosas sean exactamente como tú las imaginaste. Déjame contarte sobre otro paciente. Era un hombre de unos 40 años, emprendedor, con varios negocios que no terminaban de despegar. Cada vez que hablábamos de sus proyectos, podía sentir la tensión en su voz, en su cuerpo, en su energía. Necesitaba que los negocios funcionaran, necesitaba el dinero, necesitaba demostrar que podía, que valía, que no había fracasado. Y esa necesidad lo tenía paralizado. Cada decisión que tomaba estaba contaminada por el miedo, por la urgencia, por la desesperación. Y como consecuencia, sus negocios reflejaban esa energía, inestables, inseguros, sin fundamento sólido. Le pedí que hiciera algo radical, que cerrara todo por un mes, que se diera permiso de no estar en modo supervivencia, que trabajara en sí mismo, en su relación con el dinero, con el éxito, con su propia valía, que descubriera quién era él sin los negocios, sin el dinero, sin la necesidad de demostrar nada. Fue un mes difícil, lleno de resistencia, lleno de miedo. Pero también fue un mes revelador. Al final de ese mes, algo había cambiado en él. Seguía queriendo que sus negocios funcionaran, pero ya no lo necesitaba con esa urgencia desesperada. Se había dado cuenta de que él era valioso independientemente de sus resultados económicos. Y desde ese lugar de mayor seguridad interna, retomó sus proyectos. Pero esta vez, con una energía diferente. Más tranquilo, más confiado, más estratégico. Y en 6 meses, 2 de sus negocios empezaron a dar frutos reales. No porque él trabajara más horas, sino porque trabajaba desde un lugar diferente. Esa es la diferencia. Esa es la clave. No se trata de esforzarte más, se trata de esforzarte desde un estado interno diferente. Un estado de calma en lugar de ansiedad. Un estado de confianza en lugar de miedo. Un estado de abundancia interna en lugar de carencia. Y aquí va algo que muchos no entienden. La abundancia no es algo que consigues, es algo que eres. No es una cantidad de dinero en tu cuenta bancaria, no es una lista de logros, no es la cantidad de cosas que posees. La abundancia es un estado interno, es la sensación de que hay suficiente, de que eres suficiente, de que la vida es generosa contigo. Y cuando habitas ese estado, aunque sea antes de tener las evidencias externas empiezan a llegar, porque tu energía cambió.
tu frecuencia cambió, y lo que atraes también cambia. Ahora, sé que esto puede sonar abstracto, así que déjame darte algo concreto, algo que puedes hacer hoy mismo. Cada vez que notes que estás en modo necesidad, cada vez que sientas esa urgencia, esa desesperación, esa ansiedad por conseguir algo, detente, respira y pregúntate, ¿qué estoy intentando llenar con esto? ¿Qué vacío interno estoy tratando de cubrir con esta necesidad externa? Y luego pregúntate, ¿puedo estar bien ahora mismo, sin eso que creo necesitar? La respuesta, si eres honesto contigo mismo, siempre va a ser sí. Puedes estar bien ahora mismo. No perfecto, no sin desafíos, no sin deseos, pero bien, completo, suficiente. Y cuando te das cuenta de eso, cuando realmente lo sientes en tu cuerpo y no solo lo entiendes con tu mente, algo se libera, la urgencia disminuye, la tensión se suaviza, y desde ese lugar más relajado puedes seguir queriendo lo que quieres, pero sin la carga de la necesidad. Y ahí es cuando se produce la magia, porque lo que el universo responde no es a tus palabras, no es a tus afirmaciones, no es a tus decretos. El universo responde a tu estado energético. Y cuando tu estado energético es de necesidad, de carencia, de desesperación, eso es lo que recibes de vuelta. Más razones para sentirte necesitado, más experiencias de carencia, más situaciones que te desesperan. Pero cuando tu estado energético es de calma, de confianza, de suficiencia interna, eso es lo que se refleja en tu realidad. Oportunidades que antes no veías, personas que te apoyan, situaciones que fluyen, y esto no es pensamiento mágico, es física básica. Cada emoción que sientes, cada pensamiento que tienes, cada creencia que albergas, genera una vibración en tu sistema nervioso. Y esa vibración determina cómo percibes el mundo, qué información procesas, qué decisiones tomas, cómo te relacionas con los demás. Si estás vibrando en la frecuencia de no tengo, no soy, no puedo, tu cerebro va a buscar y encontrar evidencias de eso. Va a filtrar toda la información que contradiga esa creencia y va a amplificar todo lo que la confirme. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en el arquitecto de tu propia escasez. Pero cuando cambias esa vibración, cuando empiezas a operar desde ya soy, ya tengo, ya puedo, tu cerebro empieza a buscar y encontrar evidencias de eso. Las oportunidades que siempre estuvieron ahí pero que no podías ver porque tu filtro estaba mal configurado, de repente se vuelven obvias. Las personas que podían ayudarte pero que mantenías a distancia con tu energía de necesidad, ahora se acercan. Los recursos que necesitabas pero que rechazabas inconscientemente por no sentirte merecedor, ahora los aceptas con naturalidad. Eso es manifestar desde la relajación. No es sentarte a esperar milagros, es alinear tu estado interno con lo que deseas, y desde ese estado de alineación, actuar. No desde la carencia, sino desde la plenitud. No desde el miedo, sino desde la confianza. No desde la tensión, sino desde el flujo. Y aquí hay algo fundamental que necesito que entiendas. El flujo no es pasividad. El flujo es acción inteligente. Es saber cuándo empujar y cuándo soltar. Es saber cuándo insistir y cuándo retirarte. Es saber cuándo hablar y cuándo callar. Y esa sabiduría solo viene cuando estás relajado, cuando estás conectado con tu intuición, cuando no estás secuestrado por la ansiedad. Piénsalo de esta manera. Cuando estás tenso, eres como un boxeador que sale al ring con los músculos completamente contraídos. No puedes moverte con agilidad, no puedes esquivar los golpes, no puedes ver las aperturas. Estás rígido, predecible, vulnerable. Pero cuando estás relajado, eres como un bailarín. Fluyes, te adaptas, respondes al ritmo, aprovechas cada movimiento. No porque seas más fuerte, sino porque eres más inteligente en el uso de tu energía. Eso es exactamente lo que pasa en tu vida. Cuando estás en tensión constante, desperdicias enormes cantidades de energía en preocupaciones inútiles, en resistencias innecesarias, en luchas que no necesitas pelear. Y cuando llega el momento en que realmente necesitas esa energía, estás agotado. Pero cuando aprendes a relajarte, a conservar tu energía para lo que realmente importa, cuando llega el momento de actuar, tienes toda la fuerza que necesitas. Y no solo la fuerza física, también la claridad mental, la creatividad, la intuición, la presencia. Déjame darte un ejemplo muy concreto de cómo funciona esto en la práctica. Imagina que estás buscando trabajo. Si buscas desde la necesidad, desde el miedo a quedarte sin dinero, desde la desesperación, ¿qué va a pasar?
Vas a aplicar a todo, sin discriminar. Vas a presentarte en las entrevistas con esa energía de, por favor denme algo, lo que sea. Vas a aceptar posiciones que no te convienen porque tienes miedo de no conseguir nada mejor. Y probablemente vas a terminar en un trabajo que no te gusta, mal pagado, sin posibilidades de crecimiento, solo porque lo conseguiste desde la necesidad. Ahora imagina que buscas trabajo desde un lugar de calma, de confianza en tu valor, de claridad sobre lo que realmente quieres. Sí, tal vez hay una situación económica apremiante, pero no dejas que eso te secuestre emocionalmente. Respiras, te centras, te recuerdas quién eres y qué tienes, para ofrecer. Desde ese lugar, discriminas. Aplicas a trabajos que realmente te interesan. Te presentas en las entrevistas con una energía de yo tengo algo valioso que ofrecer y estoy buscando el lugar correcto donde aportar. Y en esas entrevistas, brillas, no porque estés fingiendo, sino porque estás siendo tú mismo sin la contaminación del miedo. ¿Ves la diferencia? Es el mismo proceso, la misma acción de buscar trabajo, pero el estado interno desde el cual lo haces cambia completamente los resultados. Y esto aplica a todo, a las relaciones, a los negocios, a la salud, a todo lo que deseas manifestar en tu vida. Ahora, sé que algunos pueden estar pensando, está bien, entiendo el concepto, pero ¿cómo me relajo cuando tengo razones reales para estar tenso? ¿Cómo me calmo cuando las circunstancias son genuinamente difíciles? Y esa es una pregunta legítima, porque no estoy hablando de vivir en una fantasía donde ignoras la realidad. Estoy hablando de enfrentar la realidad desde un lugar diferente. Primero que nada, acepta lo que es. La resistencia a lo que está sucediendo es la principal fuente de tensión. Cuando peleas contra la realidad, cuando insistes en que las cosas deberían ser diferentes de como son, te estás creando un sufrimiento adicional innecesario. La realidad es la realidad, te guste o no, y puedes destinar tu energía a lamentarte por ello, o puedes aceptarlo y preguntarte, bien, esto es lo que hay. ¿Qué puedo hacer desde aquí? Esa simple pregunta cambia todo, porque te saca del rol de víctima y te pone en el rol de creador. No estás negando el problema, lo estás reconociendo. Pero en lugar de quedarte paralizado por él, estás buscando opciones. Y cuando buscas opciones desde la calma en lugar de desde la desesperación, encuentras mejores opciones. Porque tu cerebro funciona mejor cuando está relajado que cuando está en pánico. Segundo, distingue entre lo que puedes controlar y lo que no. Esta es una enseñanza estoica fundamental, y es tan relevante hoy como lo era hace 2000 años. Hay cosas que están bajo tu control, tus pensamientos, tus acciones, tu actitud, tu esfuerzo. Y hay cosas que no están bajo tu control, las acciones de los demás, la economía, el clima, el resultado final de tus esfuerzos. Cuando desperdicias energía intentando controlar lo que no puedes controlar, te frustras, te tensionas, te agotas. Pero cuando enfocas toda tu energía en lo que sí puedes controlar, te vuelves poderoso, no porque puedas cambiar el mundo, sino porque puedes cambiar tu relación con él. Y tercero, cultiva la confianza en tu capacidad de manejar lo que venga, porque en el fondo, la mayoría de nuestros miedos y tensiones no son por lo que está pasando ahora, sino por lo que tememos que pueda pasar en el futuro. Tenemos miedo de no ser capaces de manejar las situaciones difíciles, pero si miras tu vida con honestidad, te darás cuenta de que hasta ahora has manejado todo lo que te ha tocado vivir. Estás aquí, sigues adelante. Has superado cosas que en su momento parecían insuperables. Y eso es evidencia de tu resiliencia, de tu capacidad, de tu fuerza. Cuando te conectas con esa evidencia, cuando te recuerdas a ti mismo que has sobrevivido al 100% de tus peores días hasta ahora, algo se relaja, porque te das cuenta de que puedes confiar en ti. No en que todo va a salir perfectamente como lo planeaste, sino en que sin importar lo que pase, tú tienes los recursos internos para manejarlo. Y esa confianza es el antídoto perfecto contra la ansiedad. Entonces, recapitulando, querer sin necesitar, actuar desde la confianza en lugar del miedo, aceptar lo que es mientras trabajas por lo que quieres, enfocarte en lo que puedes controlar y soltar lo que no, y cultivar la confianza en tu propia capacidad de resiliencia. Esos son los pilares de una vida relajada pero efectiva, de una vida donde manifiestas lo que deseas sin sacrificar tu paz mental en el proceso. Y si esto te está resonando, si sientes que algo está haciendo clic en tu interior, hazme un favor, comparte este video. No porque necesite que lo compartas,
sino porque tal vez hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto tanto como tú. Alguien que está atrapado en la tensión, en la lucha, en el esfuerzo desesperado, y que necesita saber que hay otra manera. Y cuando compartes, cuando das, cuando contribuyes a que otros se sanen, tú también te sanas. Porque la energía que das es la energía que recibes. Vamos a entrar ahora en un territorio que es crucial, pero que muchos evitan, la relación entre la relajación y la acción. Porque hay una confusión enorme en la cultura popular sobre lo que significa manifestar. Hay gente que piensa que manifestar es simplemente desear algo, visualizarlo, y esperar a que el universo lo entregue en una bandeja de plata. Y cuando eso no sucede, dicen que la manifestación no funciona, que es pura charlatanería, que es solo para gente ingenua. Y en parte tienen razón, si así es como entienden la manifestación. Pero la verdadera manifestación, la que funciona, la que genera resultados reales en el mundo real, tiene dos componentes inseparables, el estado interno y la acción externa. No puedes tener uno sin el otro. Si solo trabajas en tu estado interno pero no actúas, te quedas en la fantasía. Si solo actúas pero tu estado interno es un desastre, te agotas sin llegar a ningún lado. Necesitas ambos. Y necesitas que estén alineados. Déjame explicarte cómo funciona esta alineación. Imagina que tu estado interno es como el combustible de un coche, y tu acción externa es como el volante. Si tienes un tanque lleno de combustible pero no tocas el volante, el coche no va a ningún lado. Pero si mueves el volante frenéticamente mientras el tanque está vacío, tampoco vas a llegar lejos. Necesitas ambos, el combustible que te da la energía y el volante que te da la dirección. Tu estado interno. Ese estado de calma, confianza y claridad es el combustible de alta calidad que hace que tu motor funcione de manera óptima. Y tu acción externa, esas decisiones concretas que tomas cada día, es el volante que te guía hacia donde quieres ir. Cuando ambos están alineados, cuando actúas desde un estado interno de calma en lugar de ansiedad, todo cambia. Tus acciones son más efectivas, tus decisiones son más inteligentes, tus resultados son mejores. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas tienen un tanque lleno de combustible de baja calidad, contaminado con miedo, ansiedad y desesperación. Y aunque muevan el volante constantemente, aunque estén ocupadas todo el tiempo, su motor está fallando. Van dando tumbos, se detienen constantemente, desperdician energía y se preguntan por qué avanzan tan lento cuando están haciendo tanto. La respuesta es que no se trata de hacer más, se trata de ser diferente mientras haces. No necesitas más acción, necesitas mejor energía detrás de tu acción. Y esa mejor energía viene de un estado interno más relajado, más confiado, más claro. Ahora, hablemos de cómo se ve esto en la práctica. Voy a darte un marco de trabajo que puedes empezar a aplicar hoy mismo, algo concreto que puedes usar para manifestar lo que deseas desde un lugar de calma en lugar de caos. Primero, claridad de intención. Antes de hacer cualquier cosa, antes de lanzarte a la acción, necesitas estar claro sobre qué es lo que realmente quieres. Y esto no es tan obvio como parece. Muchas personas dicen que quieren algo, pero en realidad están repitiendo lo que creen que deberían querer, lo que otros esperan de ellas, lo que la sociedad dice que es éxito. Y cuando persigues algo que en el fondo no quieres, te desconectas de tu fuente de energía, porque tu cuerpo sabe, tu intuición sabe, y no te va a dar el combustible para algo que no está alineado con tu verdad. Entonces, siéntate en silencio, respira, y pregúntate con honestidad, ¿qué es lo que yo realmente quiero? No lo que debería querer, no lo que mis padres quieren para mí, no lo que mis amigos esperan, no lo que se ve bien en redes sociales. ¿Qué es lo que mi corazón, mi alma, mi ser más profundo realmente desea? Y escucha, sin juzgar, sin censurar, sin editar, solo escucha, porque ahí, en esa respuesta honesta, está tu verdadera brújula. Segundo, alineación emocional. Una vez que tienes claridad sobre qué quieres, necesitas conectarte emocionalmente con eso, pero no desde la carencia de no tenerlo, sino desde la plenitud de ya tenerlo. Y aquí es donde la visualización entra en juego, pero de una manera muy específica. No se trata de imaginar la cosa externa, el coche, la casa, el trabajo, la pareja. Se trata de sentir cómo te sentirías si ya lo tuvieras. Porque lo que realmente buscas no es la cosa, es el sentimiento que crees que la cosa te va a dar. Si quieres dinero, probablemente lo que realmente quieres es la seguridad.
la libertad, la tranquilidad que crees que el dinero te va a dar. Si quieres una pareja, probablemente lo que realmente quieres es el amor, la compañía, la conexión que crees que la pareja te va a dar. Si quieres reconocimiento, probablemente lo que realmente quieres es la validación, el sentido de valía, la importancia que crees que el reconocimiento te va a dar. Entonces, en lugar de visualizar la cosa, conecta con el sentimiento. Y aquí viene lo potente. Puedes generar ese sentimiento ahora, sin tener la cosa. Puedes sentirte seguro, libre y tranquilo ahora, sin tener el dinero todavía. Puedes sentirte amado, acompañado y conectado ahora, sin tener la pareja todavía. Puedes sentirte valioso, importante y reconocido ahora, sin tener la validación externa todavía. Si puedes, y créeme que puedes si te lo permites, algo extraordinario sucede. Empiezas a vibrar en la frecuencia de lo que deseas antes de tenerlo, y cuando vibras en esa frecuencia tus acciones cambian. Porque no estás actuando desde la carencia tratando de llenar un vacío, estás actuando desde la plenitud expandiendo lo que ya eres. Y esa diferencia se nota en todo lo que haces. Tercero, acción inspirada. Ahora sí, es momento de actuar, pero no cualquier acción, no acción por acción, no actividad frenética para calmar tu ansiedad. Acción inspirada, acción que surge naturalmente de tu estado interno alineado. Y la diferencia es palpable. La acción desde la ansiedad se siente forzada, pesada, obligatoria, te agota, te resiste, tienes que empujarte constantemente para hacerla. Pero la acción desde la inspiración se siente natural, ligera, casi sin esfuerzo. No porque sea fácil, sino porque está alineada con quién eres y qué quieres. ¿Cómo sabes si una acción es inspirada o ansiosa? Pregúntate, ¿estoy haciendo esto porque me da miedo lo que va a pasar si no lo hago, o porque me emociona lo que puede pasar si lo hago? Si la respuesta es miedo, detente, respira, vuelve a tu centro, reconecta con tu estado interno, y desde ahí, pregúntate de nuevo qué acción quieres tomar. Tal vez sea la misma acción, pero la vas a hacer desde un lugar diferente. O tal vez descubres que había una acción mejor esperando a que te calmaras lo suficiente como para verla. Cuarto, desapego del resultado. Y aquí es donde la mayoría de la gente se cae. Porque después de clarificar tu intención, alinearte emocionalmente y tomar acción inspirada, viene la parte más difícil. Soltar. Dejar ir. Confiar. No en que vas a conseguir exactamente lo que quieres, de la manera que lo imaginaste, y en el tiempo que lo planeaste, sino en que el universo, la vida, Dios, como quieras llamarlo, tiene un plan que es incluso mejor que el tuyo. Y esto no es resignación, no es conformismo, no es rendirse, es inteligencia espiritual. Es entender que tú haces tu parte, tu mejor esfuerzo, tu máxima contribución, y luego sueltas el control del resultado. Porque el resultado final no depende solo de ti. Hay miles de variables que no puedes controlar. Y cuando intentas controlarlas todas, te vuelves loco, te tensionás y paradójicamente reduces tus posibilidades de éxito. Pero cuando haces tu parte y luego sueltas, cuando confías en que si esto que quieres es para ti va a llegar, y si no es para ti es porque hay algo mejor esperándote, te relajas. Y desde esa relajación, sigues actuando pero sin la carga de la ansiedad, sigues esforzándote pero sin la tensión del control. Sigues deseando pero sin la desesperación de la necesidad. Y te voy a decir algo que he visto una y otra vez en mi práctica. Las cosas llegan cuando sueltas. No siempre, no mágicamente, pero con una frecuencia que no es coincidencia. Porque cuando sueltas, cambias tu energía. Dejas de ser ese imán invertido que repele lo que dice querer. Te conviertes en un espacio abierto, receptivo, disponible para recibir. Y la vida responde a eso. Recuerdo un caso particularmente revelador. Una mujer joven, talentosa, que llevaba años tratando de publicar su primera novela. Había escrito, reescrito, enviado a decenas de editoriales, recibido decenas de rechazos. Y cada rechazo la hundía más, la hacía dudar más de su talento, la llenaba más de ansiedad. Había llegado a un punto donde escribir, que antes era su pasión, se había convertido en una fuente de sufrimiento. Porque necesitaba ser publicada para sentirse validada como escritora, para demostrarle al mundo y a sí misma que valía la pena. Le pedí que hiciera algo radical, que dejara de intentar publicar por 6 meses, que escribiera solo por el placer de escribir,
sin pensar en editores, en ventas, en reconocimiento. Que reconectara con la razón original por la que empezó a escribir. Al principio se resistió. Tenía miedo de que si dejaba de intentarlo, nunca iba a pasar. Pero finalmente aceptó. Durante esos 6 meses, algo hermoso sucedió. Volvió a enamorarse de la escritura. Escribió sin presión, sin expectativas, solo por el disfrute de crear. Y en ese proceso, sin proponérselo, escribió su mejor novela hasta la fecha. Una historia que fluía, que tenía alma, que era auténtica porque no estaba tratando de impresionar a nadie, solo estaba expresándose. Al final de los 6 meses, cuando decidió volver a enviar el manuscrito, pero esta vez sin la urgencia, sin la necesidad desesperada de ser aceptada, pasó algo extraordinario. La tercera editorial a la que lo envió le ofreció un contrato. No porque la novela fuera técnicamente mejor que las anteriores, aunque lo era, sino porque tenía una energía diferente, tenía autenticidad, tenía libertad. Y eso se sentía en cada página. Cuando nos volvimos a ver y me contó la noticia, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Entendí que no necesitaba ser publicada para ser escritora. Soy escritora porque escribo. Y cuando dejé de necesitar la validación externa llegó. Ese es el paradoja de la manifestación. Cuando dejas de necesitar, recibes. Entonces, si ahora mismo estás en medio de una lucha, si estás persiguiendo algo con todas tus fuerzas y no llega, pregúntate, ¿lo estoy persiguiendo desde la necesidad o desde el deseo? ¿Estoy aferrado al resultado o estoy abierto al proceso? ¿Estoy disfrutando el camino o solo estoy enfocado en la meta? Porque el camino es tu vida, no la meta. El 99% de tu vida es el camino, y solo el 1% es la llegada. Si sacrificas el 99% por ese 1%, estás perdiendo. Aprende a disfrutar el proceso. Aprende a valorar el crecimiento que el camino te ofrece. Aprende a ver cada obstáculo como una oportunidad de fortalecerte, cada rechazo como una redirección, cada retraso como un tiempo para prepararte mejor. Y cuando haces eso, cuando realmente lo integras, ya no estás manifestando desde la carencia, estás manifestando desde la abundancia de quien ya está viviendo su vida, no esperando a vivirla cuando finalmente consiga esa cosa que cree que necesita. Y créeme, esa versión de ti, esa que ya está viviendo, esa que ya está disfrutando, esa que ya está agradecida por lo que tiene mientras trabaja por lo que quiere, esa es la versión que manifiesta todo, porque no lo hace desde el miedo, lo hace desde el amor, y el amor es el campo magnético más poderoso que existe. Ahora quiero llevarte a un lugar más profundo todavía. Quiero hablarte de algo que es fundamental, pero que rara vez se menciona. La relación entre el ego y la manifestación. Porque aquí está uno de los mayores sabotajes que enfrentamos sin darnos cuenta. El ego, esa parte de ti que se identifica con la imagen que proyectas, con los logros que acumulas, con la opinión que los demás tienen de ti, está constantemente hambriento. Hambriento de validación, de reconocimiento, de pruebas de que eres suficiente, y ese hambre te pone en tensión permanente, porque nunca es suficiente. Nunca has hecho suficiente. Nunca tienes suficiente. Nunca eres suficiente. Siempre falta algo más. Y cuando manifiestas desde el ego, cuando tus deseos están impulsados por esa necesidad de demostrar tu valía, de llenar ese vacío de insuficiencia, de compensar esa herida de no ser reconocido, estás construyendo sobre arena. Incluso si consigues lo que buscas, no te va a satisfacer, porque el ego es insaciable. Vas a conseguir el ascenso y vas a querer el siguiente. Vas a conseguir el dinero y vas a querer más. Vas a conseguir el reconocimiento y vas a necesitar más aplausos. Es una carrera sin fin, una rueda de hámster disfrazada de éxito. Pero hay otra manera de manifestar, una manera que viene no del ego sino del ser. Tu ser, tu esencia, esa parte de ti que existe más allá de tus logros, más allá de tus fracasos, más allá de lo que piensen los demás. Esa parte de ti que es completa, que es suficiente, que no necesita probar nada, y cuando manifiestas desde ahí, todo cambia. Porque cuando manifiestas desde el ser, no estás tratando de llenar un vacío. Estás expresando tu plenitud, no estás demostrando tu valía. Estás compartiendo tus dones. No estás compitiendo con nadie. Estás colaborando con la vida. Y esa energía, esa frecuencia, es completamente diferente. Y atrae resultados completamente diferentes. Déjame darte un ejemplo concreto.
Imagina dos personas que quieren construir un negocio. La persona A quiere el negocio para demostrarle al mundo que es exitosa, para vengarse de todos los que dudaron de ella, para finalmente sentirse importante. Esa es manifestación desde el ego. La persona B quiere el negocio porque tiene algo valioso que ofrecer, porque disfruta el proceso de crear, porque quiere contribuir a resolver un problema real. Esa es manifestación desde el ser. Ambas personas van a trabajar duro. Ambas van a enfrentar desafíos. Pero la experiencia va a ser radicalmente diferente. La persona A va a estar en tensión constante, comparándose con otros, sintiendo que cada obstáculo es una prueba de que no es suficiente, celebrando cada pequeño éxito pero solo por un momento antes de necesitar el siguiente. Va a construir un negocio, tal vez exitoso en términos externos, pero va a estar miserable en el proceso. Y probablemente va a sabotear su propio éxito porque en el fondo no se siente merecedora, o va a llegar a la cima solo para darse cuenta de que sigue sintiéndose vacía. La persona B, por otro lado, va a disfrutar el proceso, va a ver cada obstáculo como un aprendizaje, cada cliente como una oportunidad de servir, cada día como una aventura. Va a construir un negocio que es sostenible porque no depende de su validación externa, depende de su pasión interna, y va a estar en paz. Esté donde esté en el camino, porque su sentido de valía no está atado a los resultados externos. ¿Ves la diferencia? No es solo filosófica, es práctica. Afecta cada decisión que tomas, cada acción que realizas, cada relación que construyes, y afecta profundamente tu capacidad de manifestar lo que deseas de una manera que realmente te nutra, que realmente te satisfaga, que realmente te haga feliz. Entonces, ¿cómo sabes si estás manifestando desde el ego o desde el ser? Pregúntate, ¿por qué quiero esto? ¿Para demostrar algo o para expresar algo? ¿Para llenar un vacío o para compartir mi plenitud? ¿Para ser mejor que otros o para ser más yo mismo? Y sé brutalmente honesto con tus respuestas. Porque el ego es astuto, sabe cómo disfrazarse de propósito noble. Pero en el fondo, tú sabes. Tu cuerpo sabe. Tu intuición sabe. Y si descubres que muchos de tus deseos están impulsados por el ego, no te juzgues. Es normal, es humano, todos tenemos ego. Pero ahora que lo ves, puedes empezar a hacer algo al respecto. Puedes empezar a cuestionar esos deseos. Puedes empezar a preguntarte, ¿qué es lo que realmente quiero debajo de este deseo superficial? ¿Qué es lo que estoy tratando de conseguir? Y puedo conseguir eso de una manera más directa, más sana, más auténtica. Por ejemplo, si descubres que quieres dinero para impresionar a tu familia, pregúntate, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Respeto? ¿Amor? ¿Aprobación? ¿Y hay alguna manera de sentirme respetado, amado, aprobado, que no dependa de cuánto dinero tengo? Y la respuesta siempre es sí. Siempre hay una manera más directa, si estás dispuesto a mirar con honestidad. Tal vez lo que necesitas no es más dinero, sino trabajar en tu relación con tu familia. Tal vez lo que necesitas no es impresionarlos, sino aceptar que su aprobación o desaprobación no define tu valía. Tal vez lo que necesitas es darte a ti mismo el respeto y el reconocimiento que estás buscando afuera. Y cuando haces eso, cuando te das a ti mismo lo que estás buscando, algo mágico sucede. Dejas de necesitarlo de afuera. Y paradójicamente, cuando dejas de necesitarlo, empieza a llegar. Porque ahora no lo estás buscando desde la carencia, lo estás recibiendo como un bonus, como un extra, no como una necesidad vital. Esta distinción entre manifestar desde el ego y manifestar desde el ser es absolutamente crucial. Y es una de las razones por las que tanta gente se frustra con la manifestación. Porque están tratando de manifestar desde el ego, y el ego nunca está satisfecho. Consiguen lo que querían, y no se sienten mejor. O no lo consiguen y se hunden en la desesperación. O lo consiguen pero a un costo tremendo en su salud, sus relaciones, su paz mental. Pero cuando aprendes a manifestar desde el ser, cuando tus deseos están alineados con tu esencia más profunda, y no con las expectativas externas, cuando actúas desde el amor a lo que haces y no desde el miedo a no ser suficiente, todo fluye de manera diferente. No más fácil, necesariamente, pero sí más natural, más sostenible, más satisfactoria. Y aquí viene algo hermoso. Cuando manifiestas desde el ser, lo que llega a tu vida es exactamente lo que necesitas para tu evolución. No siempre es lo que creías querer, pero siempre es lo que necesitas. Porque el ser tiene una sabiduría que el ego no tiene.
El ser está conectado con algo más grande, con un propósito más profundo. Y cuando confías en ese propósito, cuando te relajas en esa confianza, la vida te sorprende de maneras que nunca imaginaste. He visto esto cientos de veces. Personas que soltaron su plan perfecto, que dejaron de insistir en que las cosas tenían que ser exactamente como ellas lo habían imaginado, y de repente la vida les entregó algo mucho mejor de lo que habían soñado. No porque el universo sea una máquina expendedora que da premios a quienes se portan bien, sino porque cuando sueltas el control del ego, te abres a posibilidades que tu mente limitada nunca habría considerado. Y aquí hay algo que necesitas entender profundamente. El ego vive en el futuro y en el pasado. Está constantemente preocupado por lo que va a pasar o rumiando lo que ya pasó. Está planeando, calculando, temiendo, lamentando, pero nunca está aquí, en el presente. Y el presente es el único lugar donde realmente puedes crear, donde realmente puedes vivir, donde realmente puedes manifestar. Cuando estás atrapado en el futuro, preguntándote constantemente cuándo va a llegar, ¿por qué todavía no pasa?